En la elección presidencial de 2019, ¿qué privilegiará más el elector? ¿La propuesta, el candidato o el partido? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. De inmediato les presento a ustedes nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros en nuestros estudios Joaquín Samayoa, él es rector de ICEADE, FEPADE, y está con nosotros. Buenas noches, Joaquín, bienvenido, un gusto. Buenas noches, William, gracias por la invitación. Excelente, también agradecemos a Álvaro Artiga, él es catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana UCA. Álvaro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes acá. Excelente, bueno, varios temas para poder reflexionar. Vamos a tratar de avanzar, ¿no? Porque lo que tenemos de inmediato, saben ustedes, prácticamente ya el miércoles inicia de manera oficial la campaña electoral en nuestro país. Bueno, ya digamos que hay un poco de formalismo en esto, ¿no? Porque siempre se dice en campañas se ha estado el país prácticamente de forma permanente, y ahora lo que se va a habilitar es la posibilidad de que ahora sí los candidatos, los partidos políticos digan vote por mí, vote por fulano, ¿no? Ya de manera explícita, pero bueno. Yo quisiera comenzar, Joaquín, con usted, y porque mañana es la convocatoria oficial, además, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral ya convocó a los medios de comunicación, habrá conferencia de prensa, cadena de radio y televisión en la mañana y el reprise en la noche, o sea que a las 8 de la noche también tendremos esto, pero el tema es cómo llegan los partidos políticos o el sistema de partidos políticos, cómo llegan a esta convocatoria, cómo se ve desde fuera, Joaquín. Bueno, lo que parece predominar, William, es que el sistema de partidos políticos, en la percepción de una considerable cantidad de salvadoreños, es un sistema que no ha respondido a las aspiraciones de la gente y que está dejando mucha frustración, muchas deudas, y hay una buena cantidad de gente que tal vez, sin ponerse a pensar cuáles serían, si es que las hay, las alternativas, está simplemente rechazando el sistema de manera casi un poco visceral, ¿verdad? Y eso es un poco preocupante porque pudiera conducir a una situación o bien de apatía generalizada o bien de crisis más profunda. Los partidos en sí mismos igual creo que están en deuda con la población. Desde los acuerdos de paz no se ve que haya habido una evolución hacia ser organizaciones más modernas, más en contacto con las necesidades y las aspiraciones de la población. Los partidos casi siempre nos ofrecen más de lo mismo y casi siempre nos defraudan en sus promesas también. Entonces hay una especie de crisis de credibilidad del sistema y de los partidos particularmente. Sí. ¿Usted cree que ha habido una especie de, en el tiempo, se ha ido profundizando una especie de desconexión entre la clase política en el país y los ciudadanos, los electores, para ser más preciso? Sí, pero es que no es que se ha ido dando. Yo creo que esto es un poco la historia de siempre, que los políticos, con algunas raras y honrosas excepciones, los políticos buscan a los ciudadanos en tiempo de elecciones para tratar de conseguir su adhesión y su voto, pero luego sí se olvidan bastante. En la Asamblea Legislativa es donde están representados todos los partidos y es el órgano del Estado donde hay más actividad cotidiana y más oportunidad para expresar posiciones y para transformar por medio de leyes algunas realidades y algunas reglas de juego y algunos condicionamientos. Y lo que se ve del comportamiento de los diputados en general de todos los partidos es unas posiciones que no tienen nada que ver con lo que la mayoría de la población está pensando o está sintiendo o quisiera ver que ocurriera. El caso del retraso en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es un caso extremo, pero muy ejemplar de este tipo de actitud
de la Asamblea de espaldas completamente, no solo al pueblo, sino a la institucionalidad jurídica del Estado. Perfecto. Y al tema de Corte Suprema de Justicia, elección, el atraso ya más de 2 meses, le vamos a dedicar unos minutos más adelante. Álvaro, un poco la apreciación tuya entonces de cómo se está planteando, cómo arranca esta campaña electoral a partir del próximo miércoles, y siempre la misma pregunta, ¿no? En la ruta de cómo está el sistema de partidos políticos, este tema de qué tanto se puede estar desgastando el sistema de partidos también, la clase política en el país en general. Fíjate que yo creo que hay crisis en medio de los blancos y los negros en este tema, empezando porque por primera vez desde el año 94 de la elección, aquella primera después de los acuerdos de paz, en la que un partido que es diferente o un candidato diferente al propuesto por Arena o por el FMLN aparece con las posibilidades de ganar. Esa es una novedad importante que se ha registrado. No sabemos cuál va a ser el resultado, pero es algo novedoso. En la parte, por ejemplo, que se ha hablado de que obviamente en el país no tenemos el bipartidismo como tal, pero digamos los dos partidos, por primera vez los dos partidos principales de alguna forma desafiados. Sí, y de hecho, uno de esos dos, concretamente el FMLN, a partir de las encuestas, estaría como en tercera posición, o el candidato, digamos, o la fórmula aparecía en tercera. O sea, es la primera vez que o Arena y el FMLN están fuera de los dos primeros puestos, ¿verdad? Al menos en el clima de opinión que se registra a través de encuestas. Esa es una novedad, lo cual puede estar significando que todavía el sistema es capaz de canalizar descontentos, ¿verdad? Porque la alternativa sería que ante el desprestigio de los dos principales partidos, la propuesta, la alternativa viniera de fuera de los partidos. Sí. Entonces sería un problema, digamos, para el sistema. Pero aquí la novedad es que es de dentro del sistema de partidos que se ha generado una alternativa, ¿ya? Entonces eso quiere decir que el sistema, aun cuando la mitad de la población que puede votar, digamos, tenga sus recelos con los partidos políticos, la otra mitad, digamos, todavía encuentra posibilidades de introducir cambios en el país por la vía de los partidos. Entonces, yo digamos, eso lo vería como positivo. Peor fuera, digo, es que la alternativa viniera de fuera de la institucionalidad, ¿verdad? Pero lo que tenemos en realidad es que se está utilizando la institucionalidad como alternativa, independientemente de si es una alternativa verdadera o falsa o lo que sea, pero digamos es a través de los partidos. Se ha encontrado, digamos, una vía partidista para expresar descontento. De acuerdo. Joaquín, bueno, no sé si tiene alguna opinión adicional a esta, a lo que plantea Álvaro. Lo único, nada más clarificar que aquí estábamos hablando de percepciones. Si fuésemos a hacer un análisis minucioso y objetivo del sistema de partidos políticos, obviamente que la cosa no es tan negativa como algunos quieren pintarla, y creo yo que eso es lo que debiera intentar el electorado, un conocimiento un poco más analítico, más objetivo de las cosas, porque normalmente lo que ocurre es que la gente toma un aspecto particular, lo magnifica en importancia, generalmente son aspectos negativos, y de ahí hace un juicio sumario diciendo lo que tenemos no sirve, hay que cambiarlo, etcétera. Y si ahora, bien, ¿se puede partir de que el electorado en este país ha ido de alguna forma madurando o se ha estancado? ¿Cómo puede ser cuando se plantea un análisis como ese, por ejemplo? Es difícil hablar del electorado como si fuese un sujeto único, homogéneo, ¿verdad? El electorado está compuesto de una buena cantidad de segmentos claramente diferentes, pero sí la tendencia es a tener filias y fobias, simpatías y antipatías sin mucho fundamento, tanto para la adhesión como para el rechazo a un determinado candidato o a un determinado sistema. Entonces yo sí creo que más que en términos de madurez del electorado, yo lo pondría en términos de educación del electorado. Yo creo que ha habido poco esfuerzo para que el electorado se vaya educando en el conocimiento de las realidades del sistema y de las opciones, conocimiento no solo de cómo ocurre la política aquí en El Salvador, sino de cómo ha ocurrido en situaciones similares en otros países, porque de todo hay que aprender.
Ahora bien, pero ¿quién puede resultar, si fuera el caso, Álvaro, por ejemplo, beneficiado de una situación como esa? Es decir, de que la gente finalmente madure o no madure en términos de cómo decide su voto, cómo participa en la actividad política, etcétera. Lo que pasa es que elección tras elección el electorado no es el mismo. Luego, entonces es bien difícil poder decir si acaso tal vez alguna parte de ese electorado es el que ha ido madurando, si queremos utilizar la expresión, pero por lo menos de la elección de 2018, la de este año, en marzo, nos quedan algunos retratos, algunas imágenes de lo que está pasando en el electorado. Yo creo que el electorado actualmente está muy fluido. Hay movimientos voy a decir tres palabras que se parecen, pero no son iguales, ¿verdad? Hay movimiento de realineamiento electoral, es decir, electores que antes votaban a determinado partido, es probable que voten a otro partido en esta elección. Eso pudo haber ocurrido también en la elección de 2018 respecto de la de 2015. Hay electores o hay un movimiento de alineamiento. Estos son electores que antes no votaban, ¿verdad? Y que por alguna razón, probablemente por expresar su rechazo a los dos partidos predominantes, se han alineado a una oferta nueva, digamos, que para ellos es nueva, aunque el partido sea tradicional. Y por último estaría el movimiento de alineamiento, es decir, de aquellos electores que votaban antes a uno de los partidos, probablemente al FMLN, que han dejado de votar y no van a volver a votar. Entonces, nuestro electorado en este momento muestra un nivel de fluidez que luego se expresa en una mayor fragmentación del sistema de partidos. Entonces yo creo que ante lo que estamos en realidad es ante una modificación de las características del sistema de partidos salvadoreño. Bueno, interesante. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa conocer de ustedes un poco la opinión sobre cómo está la institucionalidad en el caso del Tribunal Supremo Electoral para poder gerenciar este evento electoral que se aproxima. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. En el segmento pasado les decía entonces, bueno, el tema de cómo se ve el Tribunal Supremo Electoral en términos de cómo puede establecer una buena gerencia, administración del próximo evento electoral, ¿no? Y la otra parte es, que también se los comentaba en el corte, sobre este tema que también se habla ahora de la despartidización de las estructuras electorales. Claro, no fue ese el concepto que privó durante la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Sino que eran los partidos políticos convertidos en garantes, balances y contrapesos a la hora de conformarse las estructuras electorales. Pero ahora hay como esos dos elementos. Álvaro, contigo. Sí, aquí hay una cosa interesante, ¿verdad? Porque efectivamente el diseño pactado en los acuerdos de paz sobre la gestión electoral, las autoridades, etcétera, se ha ido modificando o se ha modificado en la última década a puras sentencias de la Sala de lo Constitucional que salió este año. No han sido iniciativas de los propios partidos, sino esto ha sido por la vía de sentencias, obligada a la Asamblea a modificar esta materia de las autoridades electorales temporales, pero también, aunque no ha habido una reforma constitucional del artículo 208, sí se ha modificado en la práctica la integración o los vínculos partidistas de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en términos globales? Que los partidos han perdido cierto nivel de control que habían adquirido a través de los acuerdos de paz. No quiere decir que estén fuera, pero ha disminuido su nivel de control. Y eso como que no ha sido procesado adecuadamente por los mismos partidos, porque lo que yo noto entre la gestión electoral 2018 y la 2019, si bien es cierto que se trata de dos elecciones diferentes, pero la elección presidencial en cualquier país presidencialista tiene más importancia que la elección de asamblea legislativa o de parlamento. Y lo que yo he visto en este año es una ausencia práctica de la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, una incapacidad para detener la campaña adelantada que todavía hoy, en este momento, ¿verdad? Podemos hablar de campaña adelantada de algunos candidatos, y eso en medio del deterioro de la confianza de las personas
en la institucionalidad electoral, tanto en las elecciones como en las autoridades electorales. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral contaría, pregunto, en términos de andamiaje legal, con suficiente andamiaje legal para poder actuar y tener una actuación distinta a la que ha asumido? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido más bien como una especie de dejadez, de apatía de la misma autoridad electoral. Y yo no sé, en este momento, ¿verdad? Mañana ciertamente es la convocatoria, pero a nivel de pronunciamientos, de entrevistas de los magistrados, es que han estado ausentes. Uno compara la gestión anterior, que pelearon presupuesto para las elecciones, esta vez les dijeron que les iban a recortar y no ha habido ni un estire y encoge en esa materia. Es como que se han dejado ir por inercia en esta fase. De acuerdo, Joaquín, la opinión suya sobre esto, porque me interesa que avancemos un poco una plática también sobre la parte que tiene que ver de cómo se están viendo los partidos políticos ya en el terreno. Sí. Bueno, brevemente, obviamente una elección presidencial es bastante más simple de gerenciar que una elección de diputados, que tiene mucha complejidad, justo por lo que decía Álvaro, de todas las cosas que se han modificado en la ley electoral, la posibilidad del voto cruzado y una serie de cosas. Claro. La elección presidencial es muy sencilla, voto por este o voto por aquel, cuento, sumo y no hay donde perderse. Hasta en términos de tiempo y resultados. Hasta en términos de tiempo y resultados. Entonces probablemente a eso se deba la falta quizá de presencia comparada con una elección de gobiernos municipales y de asamblea legislativa. A mí lo que me preocupa de la institucionalidad en cuanto a las elecciones no es el Tribunal Supremo Electoral. Es que el fiscal general de la República termina periodo en diciembre, primeros días de enero, y como van las cosas y a juzgar por el entrampamiento de los magistrados de la Corte, sería no del todo remoto pensar que vamos a llegar a la elección sin que haya nombrado un fiscal general. Por lo consiguiente, el fiscal electoral tendrá o no tendrá legitimidad, quién lo va a designar, cómo se van a ventilar los casos, si no hubiere todavía sala de lo constitucional, a dónde van las apelaciones. Entonces yo siento que el ciudadano va a estar probablemente muy desprotegido para hacer valer su voto y para hacer valer sus derechos frente a cualquier arbitrariedad o abuso o denuncia de fraude, que aunque no es tan fácil hacerlo, pero no es del todo imposible. La última vez que se hizo, creo yo, un fraude en elección presidencial, que fue la elección presidencial anterior, se hizo vía cuestionar la validez de votos. Y cuando uno se pone a pensar que la elección se ganó por 6.000 votos y que había 10.000 urnas, hombre, bastaría con que lograran impugnar y descalificar un voto en cada urna para tener una ventaja de varios miles de votos con los que se gana o se pierde una elección. Entonces yo sí creo que la institucionalidad está, en referencia a las elecciones, está en una situación de crisis al no haber sala de lo constitucional, y la crisis aumentaría todavía si no hubiese oportuno nombramiento del nuevo fiscal general de la República. Y claro que casi todo termina en asamblea legislativa, ¿no? Y uno, bueno, yo no sé si el término más adecuado es como una tormenta perfecta o qué, porque efectivamente no hay elección de sala de lo constitucional. Ya llegó el presupuesto general de la República a manos de los diputados, el anteproyecto, digo, y va a requerir de mayoría calificada en el caso de los préstamos internacionales, los letes, los bonos, etcétera. Luego está el tema del fiscal general de la República, porque algunos sugieren la posibilidad de que prácticamente se crucen las dos elecciones, magistrados de Corte Suprema de Justicia y elección de fiscal, que el proceso comienza en octubre, en noviembre, el próximo mes. Sí. Entonces yo sí eso lo veo como un problema y como una crisis en ciernes en lo que concierne al evento electoral de los primeros días de febrero del próximo año. Yo ya no sé qué se puede hacer con estos diputados, porque vaya que ha habido presiones, llamados, incitaciones y apelando a su conciencia ciudadana y patriótica, y no parece que nada pueda funcionar, ¿verdad? Y ahí los responsables son los partidos políticos. Por eso es que alguna gente, hoy ya tengo rato de no oír ese término, pero con mucha propiedad se referían a nuestro sistema como una partidocracia más que como una democracia, porque los partidos tenían un poder tremendo realmente para bloquear, para detener cosas o para
hacer según su propia conveniencia y no según la conveniencia del país y de los ciudadanos. Y esa situación parece que continúa. Perfecto, Álvaro. Un poco la opinión. Bueno, en este tema, lo del fiscal, sí existe la posibilidad que se junte con la elección de los magistrados, aunque yo creo que en el caso del fiscal, de la elección del fiscal, como este fiscal actual ya expresó su deseo de ser reelecto, para su elección, obviamente, se necesitan haber un acuerdo en torno a la figura. Y yo creo que los partidos que pueden hacer una mayoría de 56, en este caso yo creo que pueden acordar. Y de entre esos partidos, la combinación Arena-Gana, yo creo que juega, ¿verdad? Que es diferente a las posiciones que tienen en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde Arena y Gana están enfrentados. En el caso del fiscal, si este fuera a ser reelecto, más bien es los otros votos necesarios para hacer los 56 de donde provendrían. Y ahí es donde me parece que en un escenario de una segunda vuelta, en donde Arena y Gana fuesen los partidos que estuviesen en una segunda vuelta, yo creo que ahí es donde podría aparecer, si no se ha hecho la elección antes, el escenario de elección de la reelección del fiscal, ¿verdad? A través de los votos del FMLN. Entonces yo lo veo menos entrampado que el caso de los magistrados, ¿verdad? De la Sala de lo Constitucional. Por eso que digo que puede haber un acuerdo más fácil entre Arena y Gana, que no se da en el caso de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Por otra parte, ciertamente, ¿verdad? Digamos, hay un deterioro de la institucionalidad, lo había dicho en mi intervención anterior, ¿verdad? Y no estamos, aun cuando la elección de presidente sea más fácil de gestionar, ¿verdad? Entonces uno pensaría que entonces es más fácil de poner orden. Y eso es lo que no ha ocurrido, por lo menos a juzgar del periodo previo a la convocatoria. Vamos a ver cómo gestionan la inscripción de las candidaturas, porque ese es otro punto, ¿verdad? Hay una candidatura que ha sido cuestionada, intentado bloquear desde hace ratos. Bueno, vamos a pasar ahora al escenario del tribunal, donde se tienen que inscribir y a ver si no llegamos con problemas de inscripción de candidaturas ahí y cómo actúa el tribunal. Bien, tengo que hacer otra pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco cómo se ven los partidos políticos en el terreno, y en esto un poco creo que es pertinente que analicemos un poco la propuesta que ha hecho de anteproyecto de ley que ha presentado Gobernación ante la Asamblea Legislativa con el tema de regulación de medios, ¿no? En una circunstancia bastante especial porque estamos prácticamente entrando en la campaña electoral presidencial. Vamos a la pausa, regresamos. Joaquín, tenía un poco la inquietud sobre el tema de cómo se puede ver desde fuera entonces cómo se están moviendo los partidos políticos en sus decisiones, en los hechos, en las actuaciones, y me referí un poco también al caso del FMLN, por ejemplo, ¿no? Que ha presentado este día el ministro de Gobernación una propuesta que tiene que ver con un tema de regulación de programación de medios, y ahí el artículo 21, que justamente el que está ahí en pantalla, donde se habla del Consejo Consultivo Interinstitucional y quienes lo integran, el Ministerio de Educación, Salud, Justicia, Cultura, bueno, muchas instituciones de gobierno, pero acá incluso se está advirtiendo la posibilidad de que este anteproyecto o esta ley, si se llegara a aprobar, implicaría prácticamente una especie de censura, incluyendo el cable, el internet y, bueno, hasta Netflix se estaba hablando, ¿no? En ese contexto. Nuestro buen amigo Roberto Burgos, que es abogado, conocedor en el tema, decía él que obviamente el Estado no puede censurar, pero eso es lo que tenemos. Entonces, sí, de hecho equivale a censura, porque por lo demás la potestad de regular en el sentido de orientar a la población y decir cuáles programas son o no son convenientes para cuáles grupos de edad, pues ya la tienen, no necesitan una ley diferente para hacerlo. Y yo sí creo que cualquier propuesta de censura de los medios de comunicación, aunque sea en su aspecto de entretenimiento, es inaceptable en estos tiempos. Yo realmente no entiendo qué atrasado tiene que estar un partido como el FMLN para estar siquiera pensando en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y cuando uno mira el comportamiento del FMLN desde la elección de marzo, donde le fue tan mal, había alguna expectativa de que se iba a renovar un poco en sus planteamientos y en sus personas y dirigentes,
Pero no solo no ocurrió eso, sino que han seguido dando manifestaciones de ser un partido anquilosado completamente y un partido que estaba desempolvando y desenterrando cuestiones que tal vez hubieran sido aceptables hace varias décadas, pero ahora no. Yo creo que una propuesta de ley de censura no la va a aceptar la población, ni las bases siquiera del FMLN, y no procede, pues. Aparte de que habría que examinar con qué fundamento científico, porque aquí cada quien dice lo que quiere, pero toda la literatura que hay, y vaya que es abundante, sobre el efecto de estas programaciones en la mente, sobre todo de los menores, son evidencias que son dudosas, que no llegan a algo efectivamente concluyente, porque algunos te dicen las imágenes de violencia incitan violencia, y puede ser cierto, pero otros te dicen las imágenes de violencia son una manera relativamente sana de permitirle al espectador, si es que tiene alguna fantasía de violencia, por medio de una gratificación vicariante que se llama, darle salida a esas fantasías que tiene, y ya termina el programa y queda tan tranquilo. Entonces yo creo que estas cosas son ciertamente de todo punto de vista muy cuestionables y que terminan de hundir al FMLN. O sea, la gente, la conclusión que saca es que es un partido que realmente no atina, pues, no le atina a una. Bueno, interesante. A ver, te escucho en la opinión, Álvaro, sobre esto mismo y obviamente de cómo se perfilan, porque bueno, ya los candidatos presidenciales, casi todos, con algunas excepciones, bueno, el caso de Nayib ya lo hizo en el pasado, pero Carlos Calles anduvo en gira por Estados Unidos, también lo ha hecho la gente de Vamos, también lo ha hecho Hugo Martínez, prácticamente todos, pero todos están en el terreno, y en ese contexto pues, obviamente sacaba este ejemplo de este anteproyecto de ley. Pues este anteproyecto a mí me genera una pregunta de si no tiene visos de avanzar, de que se vaya a ser aprobado esta iniciativa que viene del Ejecutivo, porque difícilmente, digamos, va a tener apoyos en el Congreso. ¿Por qué se toma esa iniciativa? ¿Por qué se hace? ¿Verdad? Entonces me recuerda también la iniciativa de diputados de Arena en la modificación de la discusión que estaba sobre la ley de aguas, y el intento también de tener una entidad reguladora con presencia de los privados, de las grandes empresas, ¿verdad? Entonces son como medidas que ni son oportunas, porque en todo caso las tendrían que presentar, digamos, cuando no está en riesgo su apoyo político, y sin embargo lo hacen. Entonces es como o buscan otro objetivo, es una medida, digamos, para provocar un efecto en otra cancha, o de plano están perdidos los dos partidos, no tienen asesorías adecuadas, y no se diga los candidatos, ¿verdad? Porque en este caso, digamos, es una iniciativa del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Sí, claro. Entonces habría que ver qué piensa la parte del grupo parlamentario sobre esa iniciativa, si la conocieron o no la conocieron con anticipación, van a reaccionar, qué piensa el candidato, ¿verdad? Porque obviamente esa medida no le favorece a las aspiraciones de Hugo Martínez para ser presidente, ¿verdad? Digamos, va contra esa candidatura. Si ya están mal en la opinión pública, hacer esta medida es como enterrarlos más, quitarles menos probabilidades de ser un partido, por lo menos que dispute una segunda vuelta. Entonces no termino de entender cuál es el objetivo último de este tipo de medidas. Pero Nidia Díaz explicó y justificó la medida, o sea que de parte de la fracción hay convencimiento. Hay un aval. Entonces, a no ser que haya por ahí algún juego sucio para hacerle la camita a Hugo Martínez, ¿verdad? Lo cual tampoco sería extraño, porque sabemos que existe un poco de división en ese sentido dentro del frente. Como dice Álvaro, no se entiende. Ahora, pero Joaquín, y el caso, por ejemplo, de cómo se ha abordado el rompimiento de las relaciones con Taiwán, el establecimiento de relaciones diplomáticas con República Popular China, entonces ese elemento que está ahí también presente y que, bueno, no sé si en este momento se puede hacer alguna medición de qué impacto va a tener en la opinión pública, pero uno pensaría que puede tener un efecto negativo en el mediano plazo. ¿Cómo se puede observar esto? Pudiera tener un efecto negativo también de percepción en la medida en que por la forma como fue hecha puede enturbiar
y comprometer un poco las relaciones con los Estados Unidos, que no estamos para tener unas malas relaciones con los Estados Unidos, teniendo una población de entre 2 y 3 millones de salvadoreños allá, y teniendo el presidente que hay actualmente en los Estados Unidos, que no se anda con amagos, y por la parte no solo por la parte de remesas que son tan vitales para la economía del país, sino por la parte también de qué hacemos aquí si empieza a venir, digamos, el flujo ha sido bastante grande de deportación de nuestros conciudadanos, pero si eso llegara a aumentar por un deterioro de las relaciones, es una cosa muy grave. Por lo demás, obviamente, el gobierno de El Salvador tiene derecho a tomar este tipo de decisiones. Sí sería bueno que las hiciera de manera un poco más participativa y consultando. Es una decisión bien trascendental y no habría estado mal auscultar el sentido de la población. Ahí es donde digo que la democracia se desprestigia, porque los funcionarios electos no representan al pueblo, ni siquiera se molestan en preguntarle al pueblo qué quiere o qué piensa, sino que deciden por el pueblo. Siempre es así. Porque se roban la facultad total de representación. Los unos y los otros. En esto no es prerrogativa del FMLN, también Arena hacía lo mismo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que este asunto de China, yo no he visto ningún estudio que empiece a darnos una idea de qué impacto ha tenido, si al fin de cuentas va a ser un impacto favorable para el FMLN o no. Pero sí no se hicieron las cosas de la mejor manera desde el punto de vista de mejorar una imagen que está bastante deteriorada del FMLN. Bueno, y en materia económica, que los resultados no son inmediatos, no siempre no son. Y además, William, hay un poco de falacia ahí, porque que el mercado tan grande, si no hemos podido aprovechar ni el 5% de los tratados comerciales que tenemos ya en pie, el CAFTA y otros con países de América del Sur, entonces sí, lo de buscar mercados más grandes, pero es que no tenemos ni la capacidad para producir y para satisfacer siquiera una mínima parte de la demanda de esos mercados. Entonces es un poco engañar a la gente decir que porque China es un mercado potencial muy grande, que eso va a beneficiar a El Salvador. Si tuviéramos capacidad de aprovechar mercados, ya lo habríamos hecho con los tratados que existen. Sí, porque siempre se ha dicho que tuviéramos producción de bronce, de hierro o soya, ¿no? Que es el caso de Sudamérica. Bueno, vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, quiero darle seguimiento a este tema de República Popular China, porque la embajadora norteamericana regresó a nuestro país el día de ayer y hubo alguna actividad, digamos, en la zona oriental del país. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, y decíamos, en su primer día, tras regresar de Estados Unidos, la embajadora norteamericana se ha ido al Golfo de Fonseca junto a diputados del partido Arena. Ahí estaba el jefe de fracción y también Margarita Escobar. Y ahí el presidente de la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero, que es una agencia gubernamental para atraer inversiones. Ahí está la fotografía, abordaron ese helicóptero y entonces hicieron un recorrido, sobre todo en la zona del Golfo de Fonseca, ¿no? Incluso Margarita Escobar subió un tuit más adelante, pero ahí dice la embajadora Jane Baines: estamos contemplando la belleza de su país, que tiene tanto potencial para el desarrollo sostenible, y nos acercamos a la Unión y otros lugares para obtener otra vista de los lugares que necesitan inversión. Margarita Escobar subió más adelante un tuit donde mostraba, justamente decía, estamos sobrevolando la isla Perico. O sea, estuvieron en toda la zona, y justamente la zona en donde hay mucha controversia hoy por todo el tema de las zonas económicas especiales, de la posibilidad incluso de que inversionistas chinos puedan comprar o estén comprando la isla Perico, y todo esto que tiene que ver con las relaciones diplomáticas El Salvador, República Popular China. Álvaro, un poco tu opinión sobre esto. Yo creo que en este tema hay varias aristas. No es tan claro, porque si vamos al tema de la isla Perico, bueno, yo he leído, puede ser que me haya equivocado, pero aparece vinculado a un alcalde de Arena, ¿verdad?, con dirigentes el caso de Ezequiel Milla, el alcalde de la Unión. Con dirigentes del FMLN, ¿verdad?, concretamente con Luz Estrella, ¿verdad? Entonces ya eso quiere decir que eso no sigue líneas ideológicas. Ahí hay negocios puros y duros, y a ver quién saca ganancias. O sea, como alguien dice, business on business. Pues sí. Y yo me atrevería a decir que ese es el mismo criterio que está operando en el lado de esta visita, porque ahí vemos unos miembros del partido Arena, la ex canciller, ¿verdad?, ex viceministra. Sí, con la embajadora de los Estados Unidos, hablando de los lugares que necesitan inversión. Pareciera así como
bueno, si Arena, ¿verdad?, ganara, entonces vamos a dejar a un lado lo de China, pero a cambio de que Estados Unidos se haga cargo de la zona. Digamos, yo creo que es el tema de negocios, aunque desde la perspectiva de los Estados Unidos, obviamente hay un interés geopolítico, ¿verdad? Este es su patio trasero. El Salvador está más cerca de Washington que Los Ángeles, ¿verdad? Así que aquí, como quien dice, andamos marcando territorio, casi como los perros, ¿verdad?, que también andan ahí y dejan sus huellas para que cualquier otro perro que llegue ahí no se anime. Pero digo, este tema de China aparece también en una situación un tanto complicada para entender el fondo de las cuestiones, porque primero, ¿cómo es que China estaría entrando en este tipo de negociaciones ante un escenario donde con quien está negociando probablemente ya no esté a partir del 1 de junio? ¿Verdad? Lo cual quiere decir que tendrían que acelerar procesos para agenciarse algo, porque si no, pues los de Arena han estado hablando de que retornarían con Taiwán, etcétera. Entonces, digamos, no es el mejor clima, hay mucha incertidumbre al respecto, ¿verdad? Y por otra parte, si es cierto, digamos, o si se diera el caso que el FMLN sale del gobierno, entonces, ¿cómo queda todo lo que están negociando, ¿verdad? Yo creo que ahí hay cosas que todavía no están claras, ¿verdad? ¿Qué es lo que en el fondo está? Bueno, perfecto, Joaquín. Sí, yo tendría poco que añadir a lo que ha planteado Álvaro, y ciertamente sí quisiera subrayar que esto ya no pasa por coordenadas ideológicas, sino que por negocios, y no todos los negocios transparentes y honestos. De hecho, una de las preocupaciones, lo que la embajada tira como versión oficial, es que su preocupación va más con el tema de corrupción, porque todo esto está abriendo una posibilidad para que haya cosas bien turbias entre los inversionistas chinos y favores que puedan conseguir aquí de funcionarios para hacer lo que quieran hacer. Sabemos que hay un interés geopolítico, pero ese ni lo mencionan. Y yo sí creo que es atendible la preocupación de que esto genere una nueva ola de corrupción al poner enfrente unas posibilidades, precisamente porque el pacto con China se hizo de manera bien poco transparente, ¿verdad? Y casi de la noche a la mañana sin que nadie supiera. Entonces yo sí creo que aquí falta mucho que ver, y desde luego el gobierno que entre, no es nada seguro que sea de Arena, pero el gobierno que entre en junio del próximo año tendrá decisiones que tomar en este punto. Ya. Bueno, mientras tanto, para ir cerrando, porque nos queda poco tiempo, les explicaba en el corte comercial, el periodista Jorge Beltrán Luna escribió una nota este día, creo que tenemos para mostrar el full pantalla, que el presidente de la República, en su condición de comandante general de la Fuerza Armada, junto al ministro de la Defensa, ordenaron ayer el traslado hacia Nicaragua de uno de los jefes militares que son mencionados como uno de los vinculados en la compra de un centenar de armas de fuego para el expediente Mauricio Funes. Ahí está una copia de la orden que mostraba el periodista Jorge Beltrán Luna. Para cerrar un poco, porque se nos fue el tiempo, y esto tiene que ver obviamente, imposible no cruzar todo esto con el tema de transparencia, el tema de corrupción, pero también en el contexto electoral. Joaquín. Sí, una vez, así como han protegido a Funes y lo han disculpado y han obstruido la administración de justicia en un caso donde ciertamente hay indicios más que suficientes para echar a andar procesos judiciales, y no bastándoles con el repudio que ese tipo de actitud ha tenido en el caso del expresidente Funes, ahora van y a proteger a otra persona claramente involucrada, mandándolo para Nicaragua. Entonces, son las conductas que uno pudiera pensar que son erráticas de parte del FMLN, pero la verdad es que está en chino esto, solo ellos entienden de qué están jugando, pero no están dando ninguna buena imagen como para que la gente pueda recuperar la confianza, y eso es grave para el país, porque sí sería bueno que el FMLN pudiera recoger los pedazos y reconstruirse. En este país es importante tener una buena fuerza de izquierda, y el FMLN, los dirigentes actuales del FMLN están echando todo a perder. Perfecto. Álvaro, cierro contigo un poco sobre este tema también. Sí, yo creo que la única manera de que pudiésemos entender esto, que Joaquín dice que está en chino, ¿verdad? Yo creo que es poniéndolo en perspectiva de una serie de medidas
que está adoptando el partido en el gobierno ante la previsible derrota, y ellos tienen que darse sus propias seguridades del día después de estar en el gobierno. A partir del 1 de julio, si ellos ya no están en el gobierno, entran en un problema muchos funcionarios que tienen que ver con que pierden el fuero. Pero que son seguridades relativas también, ¿no? Digo, pero lo peor que pueden hacer en esa lógica es no hacer nada, ¿verdad? Es confiarse en que van a ganar y que van a seguir ahí. Tienen que preparar un escenario, una alternativa, un plan B de si pierden, cómo van a hacer para tener la seguridad de poder vivir en cualquier lado sin que les anden persiguiendo, o sin el temor de que aunque les persigan, no los puedan capturar. Pero eso es como darse por vencido antes de tiempo, o sea. Pero parece que eso es lo que están haciendo. O sea, eso es lo increíble, ¿verdad? Que cada vez pareciera que nos están diciendo vamos a perder y tenemos que ver cómo resolvemos algunas cosas que a ellos les importan. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Álvaro, por compartir con nosotros. William, gracias por la invitación. Muy amable. Gracias, Joaquín. Gracias, siempre William. bienvenido. Un gusto. Gracias, muy amable. Bien, gracias a ustedes que nos acompañaron. Se nos fue el tiempo. Nos vamos a ver mañana, siempre a las 8 en punto. Que se quedan ustedes con el Gráfico TV. Buenas noches.